Hola, mi nombre es Daniela Troya. En este caso me toca pues iniciar la defensa de una línea del tiempo que realicé en conjunto con mis compañeras Daniela Vicentini y Lourdes Silva. Nosotras decidimos titular nuestra línea del tiempo pues como el cine, un viaje a través del tiempo, bastante acorde pues con la temática que es lo que estamos realizando. Pues en ella vamos a tocar el tema pues de distintos hitos históricos que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Nosotros quisimos enfocarnos más que nada en cómo las mismas películas, el estreno de una película, pues cómo generó un impacto en la industria, cómo el que esa película naciera, el que esa película, la manera en que fue creada, en la que fue rodada, pues cómo ella logró revolucionar la historia del cine, cómo logró crear un ejemplo para que otros directores pudieran seguirlo. Pero antes de hablar de eso, pues tenemos que hablar de algunos de los inventos, ¿no? Y de algunas algunas de las herramientas que se utilizaban para grabar las películas. Y en este caso, pues creo que no sería hablar de la historia del cine, sino hablamos del cinematógrafo. El cinematógrafo fue una invención de los hermanos Lumière que realmente no fue inventada en el año 1895, sino que fue creada en el año 1894 por uno de estos hermanos. Este era un nuevo tipo de cámara, se encargaba de grabar y proyectar imágenes en movimientos a una velocidad de 16 a 18 imágenes por segundo, que para la época pues era un invento súper increíble, pues porque estábamos acostumbrados a la fotografía, que era solo una imagen, el proceso de revelado era tedioso. Entonces el hecho de que ya se podían grabar varias imágenes y que estas imágenes podían representar el movimiento, pues era algo impresionante. Sin embargo, en el año 1895, como está marcado acá en la línea del tiempo, pues es cuando ellos presentan su invención ante la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional de París en el mes de marzo. Al momento de que es presentada, pues por por lo interesante que fue su proyecto, ellos fue un boom instantáneo, fue un éxito total para ellos que les permitió no solamente pues convertirse en personas de renombre, sino que también les permitió destacarse en el arte del cine, ya que ellos utilizaron su propia invención para dirigir sus propias películas. Luego, en el mismo año, 1995, en el mes de diciembre, el día 28, el Día de los Inocentes, ellos pues realizan una galería de algunas de sus películas, y estas películas eran más que nada representando hechos de la vida cotidiana. No se trataban tanto de contar historias ficticias, sino que era más de mostrar la realidad como era. Y bueno, en esa misma línea del tiempo, en esa misma orden de ideas realmente, de mostrar las cosas como eran, pues sería ilógico no mencionar la primera película venezolana, que esta fue presentada por primera vez en el año 1897, en el mes de enero, en el Hotel Baral en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Ella se presenta en un bloque junto con otras cuatro películas, pero esta, pues, es la primera película que es grabada y dirigida en Venezuela. Hasta el día de hoy se desconoce quién fue el director de esta película, y de hecho, pues, esta fue una película que es una película de la que no quedaron, o sea, no quedó el cortometraje grabado en ninguna parte, lo podemos ver en algunas partes, pues, por fragmentos, pero no la película corrida como tal. En esta película se ve a un dentista realizando una extracción de muelas, pero todo el mundo dirá que tiene de relevante que el dentista esté sacando la muela, sino que esta película pues per- genera como que un impacto en el género del terror, porque entre el sonido del taladro, del martillo y todos los implementos que utilizaba el odontólogo y los gritos de dolor del paciente, en tan solo 50 segundos logró generar tensión en la sala de cine donde se estaba presentando. Entonces, también se le conoce como una de las primeras películas del género de terror dentro de la historia del cine. Luego, para continuar con el orden de la línea del tiempo, en el año 1910, David Horsley, quien es un inglés que se muda a Estados Unidos realmente sin intenciones de incursionar en la industria del cine, porque realmente él estuvo allá con una compañía que creaba bicicletas, conoce a una persona de la industria cinematográfica y ellos, luego de mucho esfuerzo, ellos deciden pues crear su propia compañía de películas, su propia compañía de cinematográfica. En ese entonces las cámaras dependían de la luz solar, o sea, dependían de que hubiera luz del sol, porque obviamente no estaban inventadas aún
las luces que nosotros conocemos, bueno, tal cual como estoy acá utilizando la luz de mi teléfono para poder tener mejor iluminación, pues no eran tan avanzadas en ese entonces y dependían netamente de la luz solar. Entonces, en el año 1910, él decide, mira, vámonos a California. En California tenían garantizado pues sol de la manera más constante posible y ellos deciden pues crear una de las primeras compañías de películas allá de Estados Unidos. En ese entonces ya existía otra, que soy honesta, no recuerdo el nombre, pero logra romper con un monopolio que estaba pues liderado por esa compañía que estaba en ese entonces en Estados Unidos. Ellos la crean y como las películas en ese entonces eran en formatos cortos, pues ellos fueron capaces de grabar hasta 3 películas a la semana. Luego, en el año 1913, se crea Universal y con la creación de Universal, ellos deciden pues aliarse con ellos y varias pequeñas compañías pequeñas, ellas se unen y pues Universal lo que dijo fue, bueno, yo te doy un porcentaje de la compañía como parte del pago por unirte a mí. Y David Horsley, con su experiencia, ya que con su pequeña compañía que fundó en el año 1910, él logró crear cosas que en ese entonces tan, no estaban en tendencia, pues no se habían realizado aún como algunos efectos de las películas, efectos especiales, incluso con ¿cómo se llama esto? Como los stop motions, que son distintas fotos para poder crear un efecto de movimiento. Pues él logró revolucionar con eso y gracias a su conocimiento, Universal lo absorbe y lo vuelve tesorero de la compañía. Ya ahorita entrando más en el tema de las películas, en el año 1927 se estrenó una película llamada El Cantor de Jazz. Esta es una película dirigida por Alan Crosland, un director estadounidense, pero lo que llama la atención de esta película no es la temática, no es de qué trataba, no es el actor, no es el director, es el hecho de que fue una película, es la primera película con sonido en la historia del cine. Esta película utilizó el sistema sonoro de Vitaphone, que en ese entonces lo que se encargó, pues, en realidad fue de los actores grababan con un micrófono y luego reproducían a través de los discos y se sincronizaban ellos al momento del rodaje con lo que ellos habían grabado previamente y lo que estaba sonando en el disco. O sea, ellos simulaban que estaban hablando, pero no lo hacían porque entonces las cámaras no captaban sonido, solamente no captaban al audio, sino que solamente captaban la imagen. Esta película pues tenía una trama que hoy en día diríamos como cliché, porque es acerca de un joven, era un joven judío, cuyo nombre me llama la atención por el español, pues porque su nombre era Jackie Rabinovich, que era un joven judío cuyo padre era un rabino. Y pues Jackie, él quería ser cantante de jazz y su padre no quería, él quería que fuera rabino igual que él. Él logra escaparse, se va a Nueva York, conoce a una muchacha, se enamora de ella, logra establecerse como cantante y luego su padre va a verlo y pues decide que sí, que es un excelente cantante. Entonces, bueno, en ese entonces fue un drama musical bastante aclamado y de hecho hasta hoy en día se considera uno de los mejores musicales de la historia. En ese entonces fue una película que logró recaudar 2,5 millones de dólares en taquilla, que para la época lo hizo la película más taquillera. Luego, posteriormente, en ese mismo año, en el año 1927, se crea la Academia, lo que nosotros conocemos hoy en día como la Academia, pero es la Academia de las Ciencias, pues, de las Ciencias y Artes Cinematográficas, que es lo que nosotros vemos como la Academia del Oscar, pero está mal dicho, pero es la Academia. Esta academia fue fundada por 36 personas de la industria cinematográfica, productores, directores, actores, que ellos decidieron que ellos querían darle mayor reconocimiento al cine. Y bueno, gracias a ellos se ha logrado la promoción, el reconocimiento y el patrocinio de la industria cinematográfica. Un evento importante que no está marcado en la línea del tiempo, pero también es importante, pues en el año 1929 es cuando ellos deciden dar los primeros premios de la academia. No, esos no se conocían como el Oscar, pero su intención era darle mérito a las personas de esta industria. Y es increíble ver cómo su crecimiento, ya que ellos en ese entonces eran solo 36 personas, pero ya hoy en día cuenta con más de 7.000 miembros, quienes son los encargados de decidir quiénes son las personas pues, de la industria cinematográfica más reconocidas
año por año. Luego, pues, ya esto lo mencioné un poco en la parte de la historia de la fotografía. Sin embargo, pues, es también importante, en el año 1939 se lanza la primera película con el sistema de Technicolor que realmente genera éxito comercial. Ya en el año 1922 se había lanzado las primeras, pero no generó tanto de qué hablar. Esta película, pues nada más y nada menos que El Mago de Oz, una película que es un clásico indiscutible de la historia del cine. El sistema de Technicolor fue creado en el año 1916 por Herbert Kalmus, quien, bueno, se carga, que son tres tiras de colores primarios que estas se utilizan, se solapan una sobre la otra, para poder generar colores vibrantes y que las imágenes pues se vean más vívidas. Gracias a raíz del lanzamiento, del estreno del Mago de Oz, pues se lanzan otras películas como Mary Poppins, incluso una de las que voy a hablar ahorita, que es la película de Gone with the Wind, o en español, pues Lo que el viento se llevó. Lo interesante en Technicolor es que es una técnica que se sigue utilizando hoy en día y que gracias al avance de la tecnología, pues se ha mejorado y ha permitido, pues, que gracias a pues las películas tengan una calidad del color muchísimo más, o sea, muchísimo mejor de la que tenía antes. Luego, pues en ese mismo año, como lo estaba mencionando, en el año 1939, también se estrena la película Gone with the Wind. Esta fue una película que fue producida por David Slenick, que pertenecía a una productora de ese mismo nombre, y fue dirigida por Victor Fleming, quien también dirige El Mago de Oz. Esta película fue aclamada por la Academia, pues le otorgó a los actores, a la película, al reparto, al director, pues los premios de la mejor película del año. Esta película, pues en ese entonces, se trataba de una muchacha que estaba viviendo en Estados Unidos durante la época de la guerra civil de ese país. Y durante un periodo que se llama la reconstrucción, que era básicamente donde donde ocurre la abolición de la esclavitud y muestra pues cómo ella navega a través de eso, los sentimientos de alegría, de tristeza y de la adaptación a este nuevo sistema de vida. Obviamente esta película con el avance del tiempo pues hoy en día es un poco criticada ya que romantiza los hechos de esa época y pues le da como que ignora un poco el hecho de que las personas vivían en esclavitud en aquel entonces. Sin embargo, pues no deja de ser una de las películas más aclamadas y más importantes de la historia de la industria cinematográfica. Ahora, dejando un poco al lado las películas, pero hablando de otras invenciones importantes, tenemos el CinemaScope, que este fue un método de proyección de películas que le permitía pues cambiar el formato con el que se venía trabajando, que tenía una relación de 1,3:1, que si no vamos a relación, pues si vamos a 1:1 es un cuadrado, era un poco rectangular. Este sistema lograba comprimir las películas de un formato de 35 milímetros y luego en la proyección posteriormente, pues un formato súper amplio, panorámico, de una relación de 2,55:1. O sea, que si yo les digo 1,33 es así, 2,55 es así, que les daba el aspecto cinematográfico, un aspecto panorámico. Este, una película que se lanzó recientemente, en el año 2014, que es bastante conocida y también una de mis películas favoritas, es la película del Gran Hotel de Budapest. Se utiliza más que nada en películas teatrales. En ese entonces, el sistema de CinemaScope pues revolucionó la historia del cine, ya que permitió que los directores y que los productores pudieran jugar más con el espacio con el que ellos podían grabar y pues cómo se grababan las escenas. Este sistema no se remitió solamente a Estados Unidos, sino que también se fue para la Unión Soviética, donde ya no se llamaba CinemaScope, sino que se llamaba Softscope. Este sistema fue muy popular en toda la década de los 50, sin embargo en los 60 empieza a perder popularidad, pero como le dije, pues sigue siendo utilizado, solamente que no tanto como antes. Y bueno, para culminar con mi parte, luego del año 1960, el director Alfred Hitchcock, él lanza una película de terror que fue escrita y está basada en los crímenes de Ed Gein, un asesino serial
que estaba radicado en Wisconsin. Esta película pues se caracteriza mucho por cómo en esas escenas que grabó el director y cómo su banda sonora y o sea, todos los elementos que tenía esta película lograron capturar de manera bastante, a pesar de que es una película de terror, pero de una manera bastante armoniosa todos esos elementos para poder generar el sentimiento que el director quería expresarle a la audiencia, pues. Esta película le permitió al actor principal, que bueno, no recuerdo el nombre, o sea, yo soy muy mala con lo de los nombres, las fechas, pero trato de recordar todos los hechos, le permitió pues lanzar su carrera, ya que su actuación fue espectacular y la manera en la que se desenvolvió pues le permitió obtener reconocimiento como actor. Y bueno, nada, eso sería toda mi exposición. Va a continuar Daniela Vicentini, ya va a continuar con su parte y con algunos otros hechos de la historia. Hola, mi nombre es Daniela Vicentini, actualmente soy estudiante del primer semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar sobre algunos hechos que marcaron la historia del cine. En 1968 se estrenó Estructura Funcional para Encontrarse a Uno Mismo de Mauricio Dermán, la cual es considerada la primera película venezolana de ciencia ficción. Esta fue una joya vanguardista del cine venezolano, ya que abordaba temas pocos explorados en Venezuela, como lo era el ocultismo y el orientalismo, desde una óptica que transitaba entre el género fantástico y la ciencia ficción. En 1968, con el estreno de 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, se marcó un antes y un después a nivel conceptual en la historia del cine, ya que la película introdujo técnicas cinematográficas innovadoras como era la utilización de efectos especiales, la atención meticulosa al detalle en la estética visual y el uso de imágenes y sonidos para generar una experiencia inmersiva. Además, esta es una película súper interpretativa en donde la narrativa no es tradicional, ya que tiene un enfoque no lineal y simbólico. No obstante, también influyó en el género de la ciencia ficción al basarse en investigaciones científicas reales para que la ambientación de la película fuera lo más real y precisa posible. A partir de 1973 tenemos el nacimiento de lo que llamamos la era de los blockbusters, con películas como Tiburón y El Exorcista. A partir de aquí, los estudios empezaron a hacer películas diseñadas para que fueran un éxito en taquilla. Por esta razón, eran producciones súper grandes con el mejor talento de la industria, con los actores más importantes, las mejores campañas de marketing que existieran y hasta los mejores mecanismos de difusión como lo era la televisión en ese momento. Hollywood siguió fabricando películas de alto costo y gracias a Tiburón se lograron películas taquilleras que todavía son recordadas después de muchísimos años. En 1977 se estrenó Star Wars de George Lucas, la cual revolucionó los estándares de efectos especiales, ya que para las naves y vehículos espaciales se usaron maquetas y miniaturas a escala que eran construidas con yeso y plástico. Los modelos se grabaron en movimiento con trasfondos pintados a mano o pantallas azules, lo que le permitió al equipo crear la sensación de que había un movimiento real. Cabe destacar que como los paisajes eran realizados a mano sobre vidrio transparente, utilizaban este lienzo para que se pudiera combinar con los elementos de primer plano, y esto permitía que el entorno se viera súper gigante a pesar de que los objetos filmados eran bastante pequeños. En 1982 llegó Blade Runner de Ridley Scott, que redefinió la narrativa de ciencia ficción y poco a poco se convirtió en una película de culto y de enorme influencia cinematográfica en diferentes aspectos. En ella convivía una mezcla de lo que era la ciencia ficción y el cine negro, pero también el romance, intelecto y hasta la decadencia y posmodernidad. Esta película introdujo el cyberpunk como un subgénero, lo cual muestra el dominio de las empresas, la dependencia de la tecnología y hasta la decadencia humana. Gracias a películas como Blade Runner, llegaron muchísimas películas y otros proyectos basados en dichos temas. En 1993, Jurassic Park de Steven Spielberg fue la primera película en utilizar CGI, lo cual son imágenes creadas a computadora, pero lo hizo de manera integral. Además, se utilizaron modelos animatrónicos de tamaño real para recrear a los dinosaurios que se logran apreciar en la película. No obstante, no solo los dinosaurios se llevaron todas estas técnicas de animación, ya que escenas como lo era el movimiento del agua
y algunas tomas que se tuvieron que hacer para reemplazar el rostro de Ariana Richards por el de su doble fueron enriquecidas con CGI. En 1995, Toy Story fue la primera película totalmente hecha a computadora en animación 3D y por esta razón se le dio más funcionalidad a la computadora y elevó la industria de la animación. La clave de la película fue un software llamado Renderman que lo que hacía era gestionar la iluminación y los volúmenes de forma realista. Cabe destacar que esta película fue un éxito y por esto las producciones que llegaron después seguían utilizando este software, pero siendo actualizado cada año, claramente. Y para realizar la película, los modeladores 3D generaban los objetos y personajes de la película mediante la computadora y para ello se basaban en planos detallados en el caso de los objetos y en modelos de arcilla para los personajes o las formas más orgánicas. En 1999, Matrix demostró que el cine de ciencia ficción podría ser emocionante e inteligente al mismo tiempo, ya que mezclaba artes marciales y reflexiones filosóficas sobre la realidad y la percepción. Sin duda alguna, el bullet time es el movimiento cinematográfico más emblemático de los últimos años, ya que era una técnica que le permite mostrar la acción en cámara lenta mientras la cámara se movía alrededor de los personajes, lo que le permite al espectador apreciar con bastante lujo de detalle lo que era como el peligro y el espacio circundante. Un dato curioso es que todo el cine de acción norteamericano cambió gracias a esta película, desde lo argumental hasta lo estético. En 2001, El Señor de los Anillos de Peter Jackson abrió las puertas de las películas de fantasía a un público muchísimo más amplio. Esta revolucionó la técnica de la captura de pantalla, la cual se sigue utilizando actualmente, pero para capturar de manera impecable todos los matices gestuales en la interpretación de un actor. También demostró que en el cine hay lugar para todo tipo de efectos especiales, ya que combinaba la vanguardia del CGI con miniaturas, prótesis y trucos tradicionales como la perspectiva forzada. Gracias. Saludos, mi nombre es Lourdes Silva, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y seguimos conversando un poco sobre el cine. En el año 2009, Avatar, una película de ciencia ficción ambientada en el año 2154, dirigida por James Cameron, donde utiliza tecnología 3D e imágenes generadas por computadora. Narra la historia de una luna similar al planeta Júpiter llamada Polífemo, habitada por una especie de humanoides llamados Na'vi. Boyhood, en el año 2014, llamada también Momentos de una vida. Es una película muy hermosa que lleva una preparación bastante larga, aproximadamente 12 años. Comenzó la filmación en el año 2002 en Houston, Texas, y culminó su filmación en el año 2013, en agosto, para su estreno en el 11 de julio de 2014. El director de esta película fue Richard Linklater. Mad Max, una película que fue dirigida por George Miller, da el visto bueno a la, por decirlo así, a la acción policíaca de 1979. Y también se trata sobre la furia del camino. La La Land es una historia de amor dramática y musical de Hollywood. Esta se estrena el 9 de diciembre de 2016. El director de esta película, quien escribió y dirigió, fue Damien Chazelle. Dunkerque se estrena en el año 2017, el 21 de julio. Quien fue director, Christopher Nolan. Parásitos, una película que se estrenó en el 2019, el 21 de mayo. Es una película del surcoreana que fue la primera película en ganarse la Palma de Oro y tuvo 4 Oscars por la película, que también fue una de las mejores películas en su tiempo. Pandemia. Llega pandemia en el 2020, donde fue afectada y tuvo un gran impacto
en ese tiempo, donde todas las industrias de cine, salas de cine, festivales tuvieron que cancelar sus fechas pautadas o posponerlas, incluso los estrenos en ese tiempo de las películas que estaban pautadas, tuvieron que posponerlas a fechas futuras. Tenet también ese año se logró estrenar esa película el 26 de agosto, que fue dirigida por Christopher Nolan. Es una película que trata mucho sobre el controlar el tiempo, espías. Se trata de un agente de la CIA que quiere controlar la flecha del tiempo. Y por último, y no menos importante, Nomadland. Es una película muy hermosa, muy dramática, que fue dirigida por Chloe Zhao. Fue estrenada el 11 de septiembre de 2021. Es una película muy hermosa que trata sobre de una mujer que intenta buscar el rumbo de su vida en otra ciudad de Estados Unidos. Muchísimas gracias y esto es todo por esta oportunidad.